Salvador Atenco. Había, si quieres, interés, curiosidad, morbo, expectativa, justamente por esa situación insólita de ver al subcomandante Marcos sentado en un canal de televisión en vivo, en una transmisión de esta naturaleza, en la televisora más importante, déjate tú, de México, en buena medida de América Latina en ese sentido. Y en este eje de tu crítica hacia la clase política mexicana y la supremacía mediática, había la expectativa de que pudieras abordar el tema. Tú dices, con el tiempo que nos dieron, que fue bastante, en todo caso, una mención ahí muchos habían esperado. Sí, lo que nosotros estamos diciendo es, el Estado mexicano ha abandonado sus deberes fundamentales, hay un vacío. La clase política se ha convertido en una clase de mercaderes. Ese vacío tiene que ser llenado por alguien. Los medios de comunicación masivo tienden espontáneamente a llenar ese vacío y a marcar lo que es la agenda. Si antes el Estado mexicano decía los temas más importantes del país son suponiendo que dijeran narcotráfico, violencia contra mujeres, crisis de empleo, migración, lo que sea, no es así. Nadie allá arriba está decidiendo qué es lo que hay que discutir y qué es lo que hay que enfrentar. Y no me refiero solo a la Presidencia de la República, sino a toda la clase política, las cámaras de diputados, de senadores, la Suprema Corte de Justicia. Los medios de comunicación siguen la lógica de la noticia. Ese es su trabajo, dar a conocer esto. Y la noticia va cambiando. Y entonces detrás de ello se va el gobierno y entonces resulta que la agenda nacional no es que se discuta en los medios de comunicación, sino que ahí se decide. Con interés periodístico. ¿Por eso Marcos decide ir a los medios? Por eso, porque nosotros estamos viendo por eso dices, voy a ir a la televisión, voy a presentarme en la televisión. A los periódicos, a la radio, todo por eso. Esa razón, porque ahí se decide la agenda. No, espérame, porque hasta antes de esto, antes de San Salvador Atenco, nosotros propositivamente nos habíamos evitado llegar a los medios masivos de comunicación. Estábamos con medios alternativos. Llegaban solicitudes de entrevistas y las negábamos a todos, sin ningún criterio, más que no. Cuando pasa lo de San Salvador Atenco se da toda esta campaña de los medios que en un momento fue el que propició que se diera el ataque de la madrugada. Ahí fue donde se decidió en los medios de comunicación que había que atacar San Salvador Atenco con esa crueldad. Se hicieron los preparativos y luego presentar a los agredidos que eran los pobladores de San Salvador Atenco y la gente de otras partes que había ido a apoyar, presentarlos como que eran los agresores, manejando una imagen hasta la náusea de un policía que era agredido por unos pobladores y editando todas las partes donde se veía la brutalidad policíaca. Entonces decimos, nuestro deber es apoyar a estos compañeros, tenemos que usar nuestra voz, meterla donde sea posible para volver a decir lo que es evidente, que ahí fue una acción de terrorismo de Estado. Déjame ir a una pausa, Marcos, si me lo permites, y regreso con esta parte. Tú hablas de la imagen que hasta la náusea se transmitió en la televisión de este individuo que fue golpeado brutalmente, la barbarie de un lado y de otro en todo caso. Regresamos después de la pausa con esa parte, sin duda, de primera importancia, porque ahora también hay un giro informativo, si me lo permites. Ahora hay un énfasis respecto a la brutalidad policíaca. Después de la pausa regresamos porque además ya hay información de lo que el juez encargado del asunto ha resuelto en torno a los detenidos justamente por este operativo policíaco en San Salvador Atenco. Después de la pausa, le informamos. Reprobada en periodismo. Tienes un relajo de papeles, te van a reprobar en periodismo. Regresamos, Marcos, con este tema. El juez primero con sede en el penal de Santiaguito ya resolvió la situación de los 189 detenidos, o por lo menos de ese número, y ha decidido dictar auto de formal prisión a 28 de los detenidos, entre ellos el líder del Frente de Pueblos de la Defensa de la Tierra, que es Ignacio del Valle, y a su hijo César del Valle por los delitos de secuestro equiparable y ataques a las vías de la comunicación. En fin, estamos hablando de las resoluciones judiciales de este tema. ¿Qué te dice esta información? ¿Qué responde Marcos frente a estas decisiones judiciales? Ese es un ejemplo más de que la justicia en este país es una caricatura. La paga el que tiene dinero y como la gente de abajo no tiene dinero no puede pagarla. El hecho fundamental que pasó en San Salvador Atenco fue una agresión de las fuerzas policíacas en contra de una población. No se puede equiparar lo que tú dices, la barbarie de arriba y la barbarie de abajo, porque la barbarie de arriba se supone que no debe ser barbarie, debe ser orden, justicia, aplicación de la ley. Y en este caso fue un acto de venganza. Como mujer, y si alguien de los que está viendo es mujer, va a entender esto. ¿Dónde está
la justicia a las mujeres que fueron violadas, manoseadas, maltratadas por ser mujeres, no por ser delincuentes ni por estar en la barbarie, porque se trataba de golpear a todos, pero a las mujeres, además de golpearlas, había que infligirles esa humillación, que no tenía nada que ver ahí, que le pueda pasar a ti, a los que están viéndonos, a los que nos están viendo en la televisión, que sin deberla y la temerla, simplemente por imponer el terror de que aquí mando yo, y además tú como mujer, te voy a dar esta humillación extra. ¿Dónde está eso a la hora que el juez resuelve tal cosa? ¿Dónde está la elección de justicia legítima de quién es el agresor y quién es el agredido como mujer? Los niños que fueron violados, que de lo que no se habla. Dice que la policía llevaba condones para que no pudieran detectarlos, que no pudieran acusarlos, que se les acabaron y que usaron los toletes. Todo esto no está ahí. Ni siquiera podía acabarse la justicia a la hora que dejaran libres a todos, porque ahí el agresor es el que tiene la impunidad con esta coartada del Estado de Derecho. Hay una anécdota que cuenta Eduardo Galeano, que dice que hay un emperador chino que dice: ¿por qué la gente no me teme? Yo necesito que me teman para que me respeten, y necesito que me respeten para que me obedezcan. El consejero le dice: es que hay que dar castigo. Y el emperador dice: sí, es que si alguien hace algo mal, lo castigo. Y el consejero le dice: no, se trata de castigar a todos, de imponer el terror. El emperador dice: ya entendí, y empieza ejecutando al consejero, el primero de una larga lista. Eso es lo que está haciendo el Estado mexicano. No estamos hablando de Irak, ni de Guantánamo, ni de Bosnia, ni de un país lejano. Aquí en México está ocurriendo eso. No se trataba de aplicar la justicia. Se trataba de implantar el terror, el miedo, en cada quien donde más le dolía. Como joven, si eres hombre, como mujer, porque eres mujer. Y como campesino, ustedes aquí no valen nada. Y lo que está haciendo el juez es decir: nosotros estamos del lado de esto. Toda la parafernalia que han construido a favor de que el Estado de Derecho y la legalidad es ridícula. Nadie ha faltado tanto a la ley como la clase política, empezando por la esposa del presidente de México, Vicente Fox, Marta Sagún, y siguiendo por cada uno de los diputados, senadores, gobernadores, presidentes municipales. Y el hecho de que no aparezca en los medios no quiere decir que la gente de abajo no se dé cuenta. La gente de abajo se da cuenta que está completamente desprotegida y a merced de un Estado sanguinario. Si alguien dudaba que era posible vender afuera, en el exterior, en los Estados Unidos, en América Latina, en Europa, la imagen de un México moderno, de que aquí las cosas se van a resolver con civilidad, basta ver las imágenes de Atenco que luego salieron y las que no han salido, que pueden ser construidas con las palabras de los presos, de los agredidos, con los familiares de la gente que fue sometida brutalmente. No se trataba solo de agredirla físicamente, también moralmente, para toda su vida. Aquí mando yo y tienes que obedecer, no importa la ley. A la hora que decía el jefe de la policía, dice: ¿qué quieren? ¿Que persiga a los delincuentes con una constitución en la mano, en lugar de con armas? Que primero negaron que llevaban armas de fuego y luego que sí, pero ahora resulta que fue algo perfectamente planeado. Marcos, una venganza dijiste, una venganza inaceptable, inadmisible sin duda, y cada vez está más documentada la situación. Una venganza frente a la barbarie de los otros, frente a esa imagen del policía sometido y golpeado de la forma en que fue golpeado. No es esa la respuesta a eso. No se trata de agarrar a los que golpearon. Tú sabes que si estaba identificado, pudieran haber hecho un operativo limpio y detener a eso. Se trataba de castigar fuera de toda proporción. Drogaron a los policías, porque esos iban a golpear a todo mundo, al que fuera. No les importaba si eran culpables o no. Ahí en esa imagen se ve que un hombre le pega en los testículos a ese que está tirado. Y se identifican 4 o 5. Y a la hora que sale la otra imagen donde detienen a uno, que eso es lo que hace la autoridad. Esa imagen que es inaceptable también, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Injustificable. Sí, de acuerdo. Pero a la hora que está el otro, la fuerza del orden, el que representa la justicia, ese juez payaso que está dando esa decisión judicial, que detienen a una persona y llega y le pega a otro, y luego otro, y luego otro, y luego el otro, y vas contando, y son 24 que le están pegando a una persona ya reducida, probablemente inconsciente. Y la historia que no se ve, el trayecto de ahí a Almoloya, las violaciones tumultuarias en el trayecto, el plan para hacerlo, vamos a ir, les vamos a agarrar y les vamos a hacer esto, porque ni siquiera está improvisado.
nos van a acusar. Entonces, para protegernos que no puedan hacer análisis y que no se pueda probar que hay una violación, porque tú además sabes cuál es el método humillante para una mujer que es violada en un ministerio público para declarar, para que por todo ese plan, para poder dar esa humillación extra, ¿en dónde está la ley? ¿Cómo puede justificar el Estado mexicano que hace esas cosas y que va a darle la cara al mundo que va a haber un tránsito entre un gobierno y otro? Y aquí vamos a decidir democráticamente quién gana. Si la gente de abajo está sobre esa ley, sobre la ley de la selva, del más fuerte, y el más fuerte es el que tiene las armas. Déjame, Marcos, hacer una pausa y regresamos en esta conversación.